Bendito Dios, te damos muchas gracias en este nuevo día, porque podemos, Señor, hoy amanecer una vez más con esta vida que tú nos conservas. Y gracias por la salud que tenemos, Señor. También tú nos la das, Padre amado, y la oportunidad que podemos tener hoy de seguir leyendo tu palabra antes de empezar nuestras labores cotidianas. Danos la sabiduría que necesitamos para comprender tu palabra y ponerla en práctica, Señor. Que tu Espíritu Santo nos ilumine la mente, el entendimiento, Dios. Lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Capítulo 12 del primer libro de las Crónicas, en la versión Dios habla hoy. Cuando David todavía estaba desterrado de la presencia de Saúl, hijo de Quis, un grupo de guerreros valientes que iba a ser aliados, que iban a ser sus aliados en la guerra, fue a unirse con él en Siclac. Estos guerreros estaban armados con arcos y lo mismo podían lanzar piedras con la honda que disparar flechas con la mano derecha o con la izquierda. Eran los siguientes: parientes de Saúl de la tribu de Benjamín, Ahiezer el jefe, y Joás, hijo de Semá, del pueblo de Gibeá, Jeziel y Pelet, hijo de Asmavet, Beracá y Jehú, que era del pueblo de Anatot. Ismaías Gabaonita, uno de los 30 valientes y jefe de ellos. Jeremías, Jaasiel, Joanán, Josabat de Gedara, Elusai, Jerimot, Bealías, Samarías, Cefatías, el Arufita, el Caná, Isías, Azarel, Joeser y Jasobeam, coreitas, y Joelá, y Zebadías, hijo de Jeroán, de Gedor. También de la tribu de Gad se pasaron algunos al lado de David cuando estaba en la fortaleza del desierto. Eran guerreros valientes, entrenados en la guerra y armados con escudo y lanza. Y tenían aspecto como de leones y corrían por los montes como venados. Eran los siguientes: Ezer el primero, Abdías el segundo, Eliab el tercero, Midmaná el cuarto, Jeremías el quinto, Atai el sexto, Eliel el séptimo, Joanán el octavo, Elzabad el noveno, Jeremías el décimo, Macbanai el undécimo. Estos descendientes de Gad eran jefes del ejército. Uno de ellos valía el menor por 100 y el mayor por 1000. Estos fueron los que atravesaron el Jordán en primavera, cuando el río iba creciendo hasta los bordes, e hicieron huir a los que habían en los valles del este y al oeste. Además, algunos de las tribus de Benjamín y de Judá fueron a unirse con David en la fortaleza. David salió a su encuentro y les dijo: si ustedes vienen en son de paz y para ayudarme, acepto de todo corazón que se unan conmigo, pero si vienen a traicionarme y entregarme a mis enemigos, a pesar de que no he cometido ningún crimen, que el Dios de nuestros antepasados lo vea y los castigue. Entonces Amasai, jefe de los 30, poseído por el Espíritu, exclamó: paz a ti, David, hijo de Jesé, que la paz esté contigo. Paz a ti y a los que te ayudan, porque tu Dios te ha ayudado. David los recibió y les dio puestos entre los jefes de la tropa. También algunos de la tribu de Manasés se pasaron al lado de David cuando éste se fue a vivir con los filisteos para luchar contra Saúl. Aunque de hecho David no pudo ayudar a los filisteos porque sus gobernadores, después de reunirse, decidieron despedirlo, pues dijeron: a costa de nuestras cabezas se pasará a Saúl su señor. Los hombres de las tribus de Manasés que se pasaron al lado de David cuando éste se fue a Siclac fueron Adná, Josabat, Gediael, Micael, Josabat, Eliú y Siletai, jefes de los batallones de Manasés. Estos fueron los que ayudaron a David al frente de la tropa.
porque todos eran guerreros valientes y llegaron a ser jefes del ejército. Y día tras día llegaban más refuerzos a David hasta que se formó un gran ejército, un ejército de veras formidable. Este es el total de las fuerzas equipadas para la guerra que se unieron a David en Hebrón para pasarle el reino de Saúl, según el mandato del Señor. De la tribu de Judá, 6.800 hombres con escudos y lanzas equipados para el combate. De la tribu de Simeón, 7.100 guerreros valientes equipados para la guerra. De la tribu de Leví, 4.600, más 3.700 de la familia de Aarón con Joiadá, su jefe, y con Sadoc, joven y valiente guerrero, con 22 jefes de su familia. De la tribu de Benjamín, la misma tribu de Saúl, 3.000 hombres, pues hasta entonces la mayoría de ellos había permanecido fiel a Saúl. De la tribu de Efraín, 20.800 guerreros valientes, famosos en su clan. De la tribu de Manasés, 18.000 hombres que habían sido nombrados para ir a establecer a David como rey. De la tribu de Isaacar, gente experta en conocer los tiempos para saber lo que Israel debía hacer. 200 jefes con todos los hombres de su tribu bajo sus órdenes. De la tribu de Zabulón, 50.000 soldados en pie de guerra con toda clase de armamento, firmemente decididos a ayudar a David. De la tribu de Neftalí, 1.000 jefes con 37.000 hombres armados con lanzas y escudos. De la tribu de Dan, 28.600 soldados. De la tribu de Aser, 40.000 soldados en pie de guerra. Además, del otro lado del Jordán, 120.000 hombres de las tribus de Rubén y Gad y de la media tribu de Manasés, equipados con toda clase de armamento. Todos estos guerreros en formación de batalla fueron a Hebrón firmemente decididos a establecer a David como rey de todo Israel. Y todos los demás israelitas, sin excepción, estaban resueltos a hacer lo mismo. Estuvieron allí con David durante 3 días comiendo y bebiendo porque sus compatriotas les habían preparado lo necesario. Además, sus vecinos, aún los que eran de Isaacar, Zabulón y Neftalí, le llevaron comida en asnos, camellos y mulos y bueyes, y le llevaron provisiones varias, harinas, tortas de higos, pasas, vino, aceite, toros y ovejas, todo en abundancia, porque había mucha alegría en Israel. David consultó a los comandantes de batallón y a los capitanes, es decir, a todos los jefes, y después dijo a todo el pueblo de Israel: si a ustedes les parece bien y el Señor nuestro Dios nos da la oportunidad, mandemos aviso a nuestros compatriotas que quedan todavía en las diversas regiones de Israel, y también a todos los sacerdotes y levitas que se hallan en sus ciudades y tierras de pastoreo, invitándolos a que se unan a nosotros, para que nos traigamos el arca de nuestro Dios, pues desde los tiempos de Saúl la hemos tenido olvidada. Todo el pueblo estuvo de acuerdo en que se hiciera eso, pues a todos les pareció razonable la propuesta. David reunió a todo Israel desde Sior, en la frontera con Egipto, hasta la entrada de Hamat, para traer de Kiriat Jearim el arca de Dios. Luego, acompañado de todo Israel, subió a Kiriat Jearim, llamada también Baalá, que está en Judá, para trasladar de allí el arca de Dios sobre la que se invoca el nombre del Señor, que tiene su trono sobre los querubines. Pusieron el arca sobre una carreta nueva y se la llevaron de la casa de Abinadab. Uzá y Ahio iban guiando la carreta. Mientras tanto, David y todo Israel iban delante de Dios cantando y bailando con todas sus fuerzas, al son de la música de arpas, salterios, panderos, platillos y trompetas. Cuando llegaron al lugar conocido como era de Kidón, Uzá alargó la mano para sostener el arca, porque habían tropezado los bueyes. Pero el Señor se enfureció con Uzá por haber extendido la mano hacia el arca y le quitó la vida allí mismo, delante de él.
David se disgustó mucho porque el Señor le quitó la vida a Uzá y por eso llamó a aquel lugar Perez Uzá, nombre que tiene hasta el presente. Pero ese mismo día David tuvo mucho miedo ante Dios y exclamó, ni pensar en llevarme el arca de Dios. Y no se llevó el arca a la ciudad de David, sino que ordenó que la llevaran a casa de Obed-Edom, un hombre de Gat. El arca de Dios se quedó 3 meses en casa de Obed-Edom, y el Señor bendijo a la familia de Obed-Edom y a todas sus cosas. Hiram, rey de Tiro, envió sus embajadores a David, además de albañiles y carpinteros que llevaron madera de cedro para construirle el palacio. Entonces David comprendió que el Señor lo había confirmado como rey de Israel, porque había hecho prosperar mucho su reinado en atención a su pueblo Israel. David tomó más esposas en Jerusalén y tuvo más hijos e hijas. Los hijos que le nacieron en Jerusalén se llamaban Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibar, Elisúa, el Pelet, Noga, Nefeg, Afía, Elisamá, Eliadá y Elifelet. Cuando los filisteos supieron que David había sido consagrado como rey de todo Israel, se lanzaron todos en busca suya, pero David lo supo y le salió al encuentro. Entonces los filisteos avanzaron e hicieron incursiones por el valle de Refaim. Por esto David consultó al Señor y le preguntó, ¿puedo atacar a los filisteos? ¿Me darás la victoria sobre ellos? Y el Señor le respondió, atácalos, pues te daré la victoria sobre ellos. David subió a Baal Perasim y allí los venció. Por eso dijo, como un torrente de agua, Dios me ha abierto paso entre mis enemigos. Y llamaron a aquel lugar Baal Perasim. Además, los filisteos dejaron abandonados a sus dioses y David los mandó quemar. Pero los filisteos volvieron a hacer incursiones por el valle de Refaim. Así que David consultó de nuevo a Dios y Dios le contestó, no los ataques de frente, sino rodéalos y atácalos por la retaguardia cuando llegues a los árboles de balsa. Cuando escuches ruido de pasos por encima de las copas de los árboles, lánzate a la batalla, porque eso significa que yo voy delante de ti para herir de muerte al ejército filisteo. David hizo lo que Dios le había ordenado y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Geser, por lo cual su fama se extendió por todos los países y el Señor hizo que todas las naciones le tuvieran miedo. David hizo que le construyeran casas en la ciudad de David y preparó también un lugar para el arca de Dios en una tienda de campaña que levantó. Entonces ordenó, nadie fuera de los levitas debe llevarse el arca de Dios, porque el Señor los ha escogido a ellos para que lleven el arca del Señor y para que estén siempre a su servicio. Luego reunió a todo Israel en Jerusalén para trasladar el arca del Señor al lugar que le había preparado. También reunió a los descendientes de Aarón y a los levitas. De los descendientes de Keat se juntaron 120, Uriel el jefe y sus parientes. De los descendientes de Merari, 220, Asaías el jefe y sus parientes. De los descendientes de Gersón, 130, Joel el jefe y sus parientes. De los descendientes de Elisafán, 200, Semaías el jefe y sus parientes. De los descendientes de Hebrón, 80, Eliel el jefe y sus parientes. De los descendientes de Uziel, 112, Aminadab el jefe y sus parientes. Luego llamó David a Sadoc y a Abiatar, los sacerdotes, y a los levitas, Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab. Les dijo, ustedes
que son los jefes de las familias de los levitas, purifíquense ritualmente junto con sus parientes para que puedan trasladar el arca del Señor, Dios de Israel, el lugar que le para que puedan trasladar el arca del Señor, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Pues como la primera vez no lo hicieron ustedes, el Señor nuestro Dios les quitó la vida a algunos de nosotros, porque no lo consultamos como era debido. Entonces los sacerdotes y levitas se purificaron ritualmente para poder trasladar el arca del Señor, Dios de Israel. Lo hicieron sirviéndose de los travesaños llevados sobre los hombros, según lo había mandado Moisés por orden del Señor. También ordenó David a los jefes de los levitas que de entre los de la tribu nombraran cantores que fueran con instrumentos musicales, salterios, arpas y platillos, y los tocaran con entusiasmo en señal de alegría. Los levitas nombraron a Emán, hijo de Joel, y también a Asaf, hijo de Berequías, pariente de Emán, de los descendientes de Merari, y parientes de los anteriores a Etán, hijo de Cusaías. Además nombraron a otros parientes de los anteriores, que pertenecían a la segunda categoría de servicio: Zacarías, Asiel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Benaías, Maaseías, Matatías, Elifeleu, Mecneías, y los porteros que eran Obed, Edom y Jahiel. Los cantores Emán, Asaf y Etán estaban encargados de hacer sonar los platillos de bronce. Zacarías, Asiel, Seminarot, Jahiel, Uni, Eliab, Maaseías y Benaías tenían salterios para tocar a la manera elamita, mientras que Matías, Elifeleu, Mecneías, Obededom, Jahiel y Azarías tenían arpas para tocar a la manera siminita, introduciendo el canto. Kenanías, jefe de los levitas encargados del transporte, eran el que lo dirigía, pues era muy entendido. Los porteros del arca eran Berequías y Elcaná. Y los sacerdotes Sebanías, Josafat, Natanael, Amasai, Zacarías, Benaías y Eliezer eran los que tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Obed-edom y Jeías también eran porteros del arca. Entonces David, los ancianos de Israel y los jefes de batallones fueron con alegría a trasladar de la casa de Obed-edom el arca de la alianza del Señor. Y como Dios ayudaba a los levitas que transportaban el arca, se sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. David iba vestido con un manto de lino fino, como también todos los levitas que llevaban el arca, los cantores y Kenanías que dirigían el transporte. Además, David llevaba puesto un efod de lino. Todo Israel llevaba así el arca de la alianza del Señor, entre gritos de alegría y el sonido de cuernos de carnero, trompetas y platillos y la música de salterios y arpas. Cuando el arca de la alianza del Señor llegó a la ciudad de David, Mical, la hija de Saúl, se asomó a la ventana y al ver al rey David bailando alegremente, sintió un profundo desprecio por él. El arca de Dios fue llevada y puesta dentro de una tienda de campaña que David había levantado con ese propósito. Enseguida se ofrecieron holocaustos y sacrificios de reconciliación delante de Dios. Y cuando terminó David de ofrecerlos, bendijo al pueblo en nombre del Señor y a todos los israelitas, hombres y mujeres, y les dio un pan, una torta de dátiles y otra de pasas. David nombró entre los levitas a los que habían de servir delante del arca del Señor para que se encargaran de celebrar, dar gracias y alabar al Señor Dios de Israel. El jefe era Asaf, y después de él estaba Zacarías. Luego venían Jehiel, Semiramot, Jehiel, Matatías, Eliab, Benaías, Obededón y Jehiel.
quienes tenían sus instrumentos musicales, sus salterios y sus arpas. Asaf tocaba los platillos y los sacerdotes Benaías y Jaasiel tocaban siempre las trompetas delante del arca de la alianza de Dios. Fue aquel mismo día cuando David ordenó por primera vez que Asaf y sus colegas elevaran al Señor la siguiente acción de gracias. Den gracias al Señor, proclamen su nombre, cuenten a los pueblos sus acciones, canten himnos en su honor, hablen de sus grandes hechos, siéntanse orgullosos de su santo nombre, siéntanse alegre el corazón de los que buscan al Señor. Recurran al Señor y a su poder, recurran al Señor en todo tiempo. Recuerden sus obras grandes y maravillosas y los decretos que ha pronunciado. Usted, descendiente de su siervo Israel, ustedes, hijos de Jacob, sus escogidos. Él es el Señor nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. Ni aunque pasen 1000 generaciones se olvidará de las promesas de su alianza, de la alianza que hizo con Abraham, del juramento que hizo a Isaac y que confirmó como ley para Jacob, como alianza eterna para Israel, cuando dijo: voy a darte la tierra de Canaán como la herencia que te toca. Aunque ellos eran pocos, unos cuantos extranjeros en la tierra que iban de nación en nación, de reino en reino, Dios no permitió que nadie los maltratara y aún advirtió a los reyes: no toquen a mis escogidos ni maltraten a mis profetas. Canten al Señor, habitantes de toda la tierra, anuncien día tras día su salvación, hablen de su gloria y de sus maravillas ante todos los pueblos y naciones, porque el Señor es grande y muy digno de alabanza y más temible que todos los dioses. Los dioses de los otros pueblos no son nada, pero el Señor hizo los cielos. Hay gran esplendor en su presencia, hay poder y alegría en su santuario. Den al Señor, familia de los pueblos, den al Señor el poder y la gloria, den al Señor la honra que merece. Con ofrendas, preséntense ante Él, adoren al Señor en su santuario hermoso, que todo el mundo tiemble delante de Él. Él afirmó el mundo para que no se mueva, que se alegren los cielos y la tierra, que se digan las naciones: el Señor es Rey. Que brame el mar y todo lo que contiene, que se alegre el campo y todo lo que hay en él, que griten de alegría los árboles del bosque delante del Señor que viene a gobernar la tierra. Den gracias al Señor porque Él es bueno, porque su amor es eterno. Díganle: sálvanos, oh Dios, Salvador nuestro, recógenos y líbranos de entre las naciones para que alabemos tu santo nombre, para que alegres te alabemos. Bendito sea el Señor Dios de Israel por toda la eternidad. Y todo el pueblo respondió: amén, y alabó al Señor. Así pues, David dejó allí delante del arca de la alianza del Señor a Asaf y sus colegas para que sirvieran continuamente según se necesitara cada día. También dejó a Obed-edom y sus colegas, 78 personas con Obed-edom, hijo de Jedutún, y Osá como porteros. Y a Sadoc y a sus colegas sacerdotes los dejó ante la tienda del Señor en el santuario de Gabaón, para que ofrecieran continuamente holocaustos al Señor en el altar destinado a ellos, por la mañana y por la tarde, exactamente como está escrito en la ley del Señor que Él dejó como mandato a Israel. También dejó con ellos a Emana y a Jedutún y al resto de los que fueron escogidos y designados por nombre para cantar: den gracias al Señor porque su amor es eterno. Estos tocaban trompetas, platillos y otros instrumentos musicales con los que acompañaban los cantos a Dios. Los hijos de Jedutún estaban encargados de la puerta. Después todos se volvieron a sus casas y también David volvió a su casa para bendecir a su familia. Cuando David estuvo ya instalado en su palacio, le dijo a Natán el profeta: mira, yo habito en un palacio de cedro, mientras que el arca de la alianza del Señor está bajo simples cortinas. Y Natán le contestó: pues haz todo lo que te has propuesto, porque cuentas con el apoyo de Dios. Pero aquella misma noche Dios se dirigió a Natán y le dijo: ve y habla con David, mi siervo, y comunícale que yo, el Señor, he dicho: no serás tú quien me construya un templo para que habite en él. Desde el día en que saqué a Israel hasta el presente, nunca he habitado en templos, sino que he estado viviendo de una tienda de campaña en otra y de un lugar en otro. En todo el tiempo que anduve con ellos, jamás le pedí a ninguno de sus caudillos, a quienes
puse para que gobernaran a mi pueblo, que me construyera un templo de madera de cedro. Por lo tanto, dile a mi siervo David que yo, el Señor Todopoderoso, le digo, yo te saqué del redil y te quité de andar tras el rebaño, para que fueras el jefe de mi pueblo Israel. Te he acompañado por donde quiera que has ido, he acabado con todos los enemigos que se te enfrentaron, y te he dado fama como la que tienen los hombres importantes de este mundo. Además, he preparado un lugar para mi pueblo Israel, y allí los he instalado para que vivan en un sitio propio, donde nadie los moleste ni los malhechores los opriman como al principio. Cuando puse caudillos gober- que gobernarán a mi pueblo Israel, gobernaran, sí, a mi pueblo Israel. Yo humillaré a todos tus enemigos y te hago saber que te daré descendientes y que cuando tu vida llegue a su fin y mueras, yo estableceré a uno de tus descendientes y lo confirmaré en el reino. Él me construirá un templo y yo afirmaré su trono para siempre. Yo le seré un padre y él me será un hijo. No le retiraré mi bondad como lo hice con tu predecesor, sino que lo confirmaré para siempre en mi casa y en mi reino, y su trono quedará establecido para siempre. Natán le contó todo esto a David exactamente como lo había visto y oído. Entonces el rey David entró para hablar delante del Señor y dijo, Señor y Dios, ¿quién soy yo y qué es mi familia para que me hayas hecho llegar hasta aquí? Y tan poca cosa te ha parecido esto, Señor y Dios, que hasta has hablado del porvenir de la dinastía de tu siervo, y me has mirado como a un hombre de posición elevada. ¿Qué más te puedo decir del honor que has hecho a tus siervos si tú conoces a este siervo tuyo? Señor, todas estas maravillas las has hecho en atención a tu siervo, según lo que hiciste y para darlas a conocer. Señor, no hay nadie como tú, ni existe otro Dios aparte de ti, según todo lo que nosotros mismos hemos oído. En cuanto a Israel, tu pueblo, no hay otro como él, pues es nación única en la tierra. Tú, oh Dios, lo libertaste para que fuera tu pueblo, y te hiciste famoso haciendo cosas grandes y maravillosas. Tú arrojaste de delante de tu pueblo al que rescataste de Egipto a las demás naciones, porque tú has tomado a Israel como tu pueblo para siempre, y tú, Señor, serás su Dios. Así pues, Señor, confirma para siempre la promesa que has hecho a tu siervo y a su dinastía, y cumple lo que has dicho, que tu promesa se realice fielmente y que tu nombre sea siempre engrandecido, y se diga que el Señor Todopoderoso es el Dios de Israel, que Él es realmente Dios para Israel, que la dinastía de tu siervo David se mantenga firme con tu protección. Tú, Dios mío, me has hecho saber que vas a establecer mi dinastía. Por eso yo, aunque soy tu siervo, voy a hacerte una súplica. Tú, Señor, eres Dios y has prometido a tu siervo tanta bondad. Y ahora te dignaste bendecir a la dinastía de tu siervo para que permanezca para siempre bajo tu protección. Tú, Señor, la has bendecido y será bendita para siempre. Después de esto, David venció a los filisteos, sometiéndolos y arrebatándoles de las manos la ciudad de Gat y sus aldeas. También derrotó a los moabitas y así ellos fueron sometidos a David y tuvieron que pagarle tributo. David venció también a Hadad Ezer, rey de Sobá, que está en dirección de Hamat, cuando éste iba a imponer su dominio sobre la región del río Éufrates. De ellos, David capturó 1000 carros de combate e hizo prisioneros a 7000 soldados de caballería y a 20000 de infantería, y además le rompió las patas a todos los caballos de los carros de combate, con la excepción de los caballos necesarios para 100 carros.
Llegaron luego los sirios de Damasco para prestar ayuda a Hadad-Ezer, el rey de Sobá, pero David venció a los sirios, matando a 22,000 de ellos. Luego puso David guarniciones en Siria de Damasco, y los sirios quedaron sometidos a él y sujetos al pago de tributos. Así pues, el Señor le daba la victoria a David por donde quiera que iba. Después David se apoderó de los escudos de oro que usaban los oficiales de Hadad-Ezer y los llevó a Jerusalén. También se apoderó de una gran cantidad de bronce de Tifat y de Cun, ciudades que pertenecían a Hadad-Ezer. Con ese bronce hizo después Salomón la enorme pila para el agua, las columnas y los utensilios de bronce para el templo. Cuando Toi, rey de Amad, se enteró de que David había derrotado a todo el ejército de Hadad-Ezer, rey de Sobá, envió a su hijo Adorán con toda clase de objetos de oro, de plata y de bronce, para que saludara y felicitara al rey David por haber luchado con Hadad-Ezer y haberlo vencido, pues Toi también había estado en guerra con él. David dedicó todos estos objetos al Señor, junto con el oro y la plata que les había quitado a todas las naciones, a Edom, a Moab, a los amonitas, a los filisteos y a los amalecitas. Además, Abisai, hijo de Zeruía, derrotó a 18,000 edomitas en el valle de la Sal. Luego puso David guarniciones en Edom, y todos los edomitas quedaron sometidos a él, y el Señor le daba la victoria por donde quiera que iba. David reinó sobre todo Israel, actuando con justicia y rectitud para con todo su pueblo. El jefe del ejército era Joab, hijo de Zeruía, y Josafat, hijo de Ahilud, era el secretario del rey. Sadoc, hijo de Ahitub, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Zabsam era el cronista, y Benaía, hijo de Joiada, estaba al mando de la guardia de quereteos y peleteos. Los hijos de David eran sus principales ayudantes. Después de algún tiempo murió Naas, el rey de los amonitas, y en su lugar reinó su hijo. Entonces David pensó que debía tratar a Hanún, el hijo de Naas, con bondad, porque su padre lo había tratado a él con bondad, y mandó a algunos embajadores para que le dieran a Hanún el pésame por la muerte de su padre. Pero cuando los oficiales de David llegaron al país amonita, los jefes amonitas le dijeron a Hanún: ¿Y cree su majestad que David ha enviado a sus hombres a dar el pésame tan solo para honrar el padre de su majestad? Seguramente han venido para inspeccionar, examinar y espiar el país. Entonces Hanún ordenó que apresaran a los oficiales de David y que los afeitaran y les rasgaran la ropa por la mitad hasta las asentaderas. Después los despidió. Cuando fueron a decir a David lo que les había pasado, aquellos hombres mandó que fueran a recibirlos, porque estarían sumamente avergonzados, y que les ordenaran quedarse en Jericó hasta que les creciera la barba y que entonces regresaran. Los amonitas comprendieron que se había hecho odioso a David, que se habían hecho odiosos a David, por lo que a Hanún y los amonitas enviaron 33 toneladas de plata para tomar a sueldo carros de combate y tropas de caballería en Mesopotamia, Siria, Maacá y Sobá, y tomaron a sueldo 32,000 carros de combate, así como al rey de Maacá con su ejército. Estos llegaron e instalaron su campamento frente a Medeba. Además, los amonitas salieron de sus ciudades y se reunieron para entrar en el combate. Pero David lo supo y mandó a Joab con todos los soldados del ejército. Los amonitas avanzaron y se prepararon para la batalla a la entrada misma de la ciudad. Los reyes que habían venido se quedaron en el campo. Cuando Joab vio que iba a ser atacado por el frente y por la retaguardia, escogió los mejores soldados israelitas y se preparó para atacar a los sirios. Luego
para hacer frente a los amonitas. Puso el resto de la tropa bajo el mando de su hermano Abisai y le dijo: si los sirios pueden más que yo, tú vendrás a ayudarme, y si los amonitas pueden más que tú, yo te ayudaré. Ten ánimo y luchemos con valor por nuestra nación y por las ciudades de nuestro Dios. Y que el Señor haga lo que le parezca mejor. Joab avanzó con sus tropas para atacar a los sirios, pero esos huyeron ante él. Y cuando los amonitas vieron que los sirios huían, ellos también huyeron de Abisai, hermano de Joab, y se metieron en la ciudad. Entonces Joab regresó a Jerusalén. Cuando los sirios se dieron cuenta de que Israel los había vencido, enviaron mensajeros para hacer venir a los sirios que estaban al otro lado del río Éufrates. Al frente de ellos estaba Sofac, jefe del ejército de Hadad-Ezer. Pero le contaron esto a David, quien, movilizando enseguida todo Israel, atravesó el río Jordán, avanzó y tomó posesión contra ellos. David formó sus tropas para enfrentarse con los sirios y estos lucharon con él, pero finalmente huyeron de los israelitas, pues las bajas que les causó David fueron de 40,000 soldados de infantería y 7,000 de los carros de combate. Además, David mató a Sofac, el jefe del ejército sirio. Al ver los aliados de Hadad-Ezer, que los israelitas los habían derrotado, hicieron la paz con David y quedaron sometidos a él. A partir de entonces los sirios no quisieron volver a ayudar a los amonitas. En cierta ocasión, durante la primavera, que es cuando los reyes acostumbran salir a campaña, Joab organizó una expedición y arrasó el territorio amonita. Avanzó, rodeó a Rabá y la atacó, hasta dejarla en ruinas. Mientras tanto, David se quedó en Jerusalén. Después David tomó de la cabeza de su rey la corona de oro, que tenía piedras preciosas, y encontró que pesaba 33 kilos, y se la pusieron a David. También sacó David de la ciudad muchísimas cosas de valor, y a la gente que aún quedaba en la ciudad la sacó de allí, y la puso a trabajar con sierras, trillos de hierro y hachas. Lo mismo hizo David con todas las ciudades amonitas, y después regresó con todas sus tropas a Jerusalén. Después hubo una batalla con los filisteos en Gezer. En aquella ocasión, Sibekai, el de Usa, mató y humilló a Sipai, que era descendiente de los gigantes. Y en otra batalla que hubo contra los filisteos, el Anán, hijo de Jair, mató a Alami, hermano de Goliat, el de Gad, cuya lanza tenía el asta tan grande como el rodillo de un telar. En Gad hubo otra batalla. Había allí un hombre de gran estatura que tenía 24 dedos, 6 en cada mano y 6 en cada pie. Era también descendiente de los gigantes, pero desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Sima, el hermano de David. Estos gigantes eran descendientes de Refá, el de Gad, pero cayeron a manos de David y de sus oficiales. El ángel acusador se puso contra los israelitas e incitó a David a hacer un censo de Israel. Entonces David ordenó a Joab y a los jefes del pueblo: vayan y hagan el censo de Israel desde Beerseba hasta Dan y tráiganme el informe para que yo sepa cuántos son. Pero Joab respondió: que el Señor aumente su pueblo 100 veces más de lo que es ahora. ¿Pero acaso no son todos ellos servidores de su majestad? ¿Por qué desea esto su majestad? ¿Para qué hacerse culpable Israel? Sin embargo, la orden del rey se impuso a Joab, y éste se retiró y recorrió todo Israel y regresó a Jerusalén. Joab entregó a David las cifras del censo de la población, y resultó que en todo Israel había 1,100,000 hombres aptos para la guerra y 470,000 en Judá. Pero no se incluyó en el censo a la tribu de Leví y de Benjamín, porque a Joab no le gustó la orden del rey.
A Dios le pareció mal todo esto y mandó un castigo a Israel, pero David confesó a Dios: he cometido un grave pecado al hacer esto, pero te ruego que perdones ahora el pecado de este siervo tuyo, pues me he portado como un necio. Entonces el Señor dijo a Gad, vidente al servicio de David: ve a ver a David y dile de mi parte que le propongo 3 cosas y que escoja la que él quiera que yo haga. Gad fue a ver a David y le dijo: esto dice el Señor: escoge entre 3 años de hambre, 3 meses de derrota, perseguido por la espada de tus enemigos, o 3 días de peste en el país bajo la espada del Señor, con el ángel del Señor causando estragos en todo el territorio de Israel. Decide ahora lo que he de responder al que me ha enviado. David contestó a Gad: estoy en un grave aprieto. Ahora bien, es preferible que caiga yo en manos del Señor, pues su bondad es muy grande y no en manos de hombres. Entonces mandó el Señor una peste sobre Israel y cayeron muertos 70,000 israelitas. Y mandó Dios un ángel para destruir a Jerusalén. Pero cuando la estaba destruyendo, el Señor lo vio y le pesó aquel daño y ordenó al ángel que estaba hiriendo: basta ya, no sigas. En aquel momento el ángel del Señor se encontraba junto al lugar donde Ornán el Jebuseo trillaba el trigo. Al alzar David los ojos, vio que el ángel del Señor se encontraba entre el cielo y la tierra con una espada desenvainada en la mano que apuntaba hacia Jerusalén. Entonces David y los ancianos vestidos con ropas ásperas se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente, y David dijo a Dios: yo fui quien mandó hacer el censo de la población. Yo soy quien ha pecado y ha hecho mal. Pero ¿qué han hecho estos inocentes? Señor y Dios mío, yo te ruego que tu castigo caiga sobre mí, sobre mi familia, pero deja de herir a tu pueblo. Entonces el ángel del Señor ordenó a Gad decirle a David que levantara un altar al Señor en el lugar donde Ornán el Jebuseo trillaba el trigo. Entonces David fue a hacer lo que Gad le había dicho en nombre del Señor. Ornán, que estaba trillando el trigo, al volverse, había visto al ángel, pero sus 4 hijos que estaban con él habían ido a esconderse. Cuando David se acercó a donde estaba Ornán, este miró, y al ver a David salió del lugar donde trillaba el trigo y se inclinó delante de David. Entonces le dijo David a Ornán: cédeme el lugar donde trillas el trigo para construir allí un altar al Señor. Véndemelo por el precio exacto, a fin de que la peste se retire del pueblo. Y Ornán le contestó: tómelo su majestad y haga lo que le parezca mejor. Yo le doy los toros para el holocausto, los trillos para la leña y el trigo para la ofrenda. Todo esto se lo doy a su majestad. Pero el rey David respondió: te lo agradezco, pero tengo que comprarlo todo por el precio exacto, pues no te voy a quitar lo tuyo para dárselo al Señor y ofrecer un holocausto que no me haya costado nada. De esta manera David le pagó a Ornán por aquel lugar 600 monedas de oro, y allí construyó un altar al Señor y ofreció holocaustos y sacrificios de reconciliación. Luego invocó al Señor y él le respondió enviando fuego desde el cielo sobre el altar del holocausto. Entonces el Señor ordenó al ángel que volviera a guardar su espada. En aquel momento, al ver David que el Señor lo había escuchado en el lugar en que Ornán el Jebuseo trillaba el trigo, ofreció allí sacrificios, pues aunque la tienda de campaña que Moisés había levantado para el Señor en el desierto y el altar del holocausto se hallaban por entonces en el santuario de Gabaón, David no pudo ir allá para consultar a Dios, porque se había llenado de espanto al ver la espada del ángel del Señor. Por eso dijo David: aquí estarán el templo de Dios, el Señor, y el altar del holocausto para Israel. Después David mandó que se reunieran los extranjeros que vivían en Israel y nombró canteros para que labraran la piedra para la construcción del templo de Dios.
Además preparó hierro en abundancia para los clavos de las puertas y para las grapas. También una inmensa cantidad de bronce y madera de cedro en cantidad incalculable, porque los habitantes de Sidón y de Tiro le habían traído mucha madera de cedro. David pensaba, mi hijo Salomón es todavía un muchacho de tierna edad y el templo que hay que construir para el Señor tiene que ser el más grande, famoso y bello de todo el mundo. Así que le dejaré todo preparado. Por eso David hizo grandes preparativos antes de morir. Luego llamó a su hijo Salomón y le encargó que construyera el templo del Señor, Dios de Israel, diciéndole, Hijo mío, yo tenía el propósito de construir un templo para el Señor mi Dios, pero el Señor me ha dicho, he visto que tú has derramado mucha sangre y has hecho muchas guerras, por eso no eres tú quien va a construirme un templo, pero tendrás un hijo que será un hombre pacífico. Y además yo haré que sus enemigos por todas partes lo dejen en paz. Por eso se llamará Salomón. En su tiempo concederé paz y tranquilidad a Israel. Él me construirá un templo, él me será un hijo y yo le seré un padre, y afirmaré su reino en Israel para siempre. Ahora, hijo mío, que el Señor esté contigo para que logres construir el templo del Señor tu Dios, conforme a lo que ha prometido que tú harías. Que el Señor te dé inteligencia y sabiduría para que cuando Él te encargue del gobierno de Israel, cumplas la ley del Señor tu Dios. Todo te saldrá bien si procuras cumplir las leyes y disposiciones que el Señor ordenó a Moisés para Israel. Ten valor y firmeza. No te desanimes ni tengas miedo. Mira, yo con muchos esfuerzos he podido preparar para el templo del Señor 3,300 toneladas de oro, 33,000 toneladas de plata y una cantidad tan grande de bronce y hierro que no se puede pesar. También he preparado madera y piedra, a la que tú debes añadir más. Además, tienes a tu disposición muchos obreros, canteros, albañiles y carpinteros e innumerables especialistas de todo tipo y clase de trabajos en oro, plata, bronce y hierro. Así que manos a la obra y que el Señor te ayude. Luego David ordenó a todos los jefes de Israel que ayudaran a su hijo Salomón, diciéndoles, el Señor su Dios ha estado con ustedes y les ha dado paz por todas partes, pues Él ha puesto bajo mi poder a todos los habitantes del país y este ha quedado sometido al Señor y a su pueblo. Por tanto, hagan ahora el firme propósito de buscar al Señor su Dios. Así que dispónganse a construir el santuario de Dios el Señor, para trasladar el arca de la alianza del Señor y los utensilios sagrados de Dios al templo que se va a construir para el Señor. Siendo ya David un anciano de edad muy avanzada, nombró a su hijo Salomón como rey de Israel y reunió a todos los jefes de Israel y a los sacerdotes y levitas. Contaron entonces a los levitas de 30 años de edad para arriba y al hacer la cuenta resultó que su número era de 38,000 varones. De estos se destinaron 24,000 para dirigir la obra del templo, 6,000 para ser oficiales y jueces, 4,000 para ser porteros y otros 4,000 para encargarse de alabar al Señor con los instrumentos musicales que David había mandado hacer con ese propósito. David lo repartió en grupos según los hijos que había tenido Leví, Gersón, Kehat y Merari. Los hijos de Gersón, Ladán y Simí. Los hijos de Ladán fueron 3, Jehiel el mayor, Getam y Joel. Los hijos de Simí también fueron 3, Selomith, Asiel y Aram. Estos fueron los jefes de familia de los descendientes de Ladán. Los hijos de Simí fueron 4, Jaat, Sisá, Jeús y Beriam. El mayor era Jaat y el segundo Sisá. Pero como Jeús y Beriam no tuvieron muchos hijos, para efectos del servicio los contaron como una sola familia.
Los hijos de Keaz fueron 4: Amram, Izhar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Amram fueron Aarón y Moisés. Aarón fue escogido por Dios para dedicar las ofrendas más sagradas, para quemar incienso ante el Señor, servirle y pronunciar siempre la bendición, cargo que deberían desempeñar Aarón y sus hijos para siempre. A Moisés, el hombre de Dios, y a sus descendientes también se les incluyó en la tribu de Leví. Los hijos de Moisés fueron Gersón y Eliezer. De los hijos de Gersón, primero fue Sebuel. El primer hijo de Eliezer fue Rehabía y ya no tuvo más hijos, pero Rehabías sí tuvo muchos. El primer hijo de Izhar fue Selomit. Los hijos de Hebrón fueron Jeraías el primero, Amarías el segundo, Jaasiel el tercero y Jecamán el cuarto. Los hijos de Uziel fueron Micaías el primero e Isaías el segundo. Los hijos de Merari fueron Mahli y Musi. Los hijos de Malí fueron Eleazar y Cuis. Eleazar murió sin haber tenido hijos varones. Solo tuvo hijas que se casaron con sus primos, los hijos de Quis. Los hijos de Musi fueron 3: Mali, Eder y Jeremot. Estos fueron los descendientes de Leví, según sus familias, que estaban inscritos por nombre en el censo como jefes de familia de 20 años para arriba, los cuales estaban ocupados en los oficios del templo. David había dicho: el Señor, el Dios de Israel, ha concedido tranquilidad a su pueblo y ha fijado para siempre su propia residencia en Jerusalén. Por eso los levitas ya no tendrán que estar transportando la tienda del Señor ni los objetos que se usan en el culto. Así pues, conforme a las últimas disposiciones de David, se hizo el censo de los descendientes de Leví de 20 años para arriba y quedaron a las órdenes de los sacerdotes descendientes de Aarón para los oficios del templo como responsables de los atrios, de los cuartos y de la purificación de los objetos sagrados, así como de los demás oficios del templo. Estaban encargados del pan consagrado que se ponía en hilera, de la harina para la ofrenda de cereales, de las hojuelas de pan sin levadura, de las ofrendas cocinadas en sartén y de la masa y de todos los pesos y medidas. Además, tenían que estar presentes en el templo diariamente por la mañana y por la tarde para dar gracias y alabar al Señor. Y cuando se ofrecían todos los holocaustos al Señor los sábados, en las fiestas de la luna nueva y en las fiestas especiales, siempre sirviendo al Señor según el número prescrito para ello. Tenían también a su cargo el cuidado de la tienda del encuentro con Dios y del santuario, sirviendo en el templo con sus hermanos de tribu, los descendientes de Aarón. Los descendientes de Aarón también tenían sus turnos. Los hijos de Aarón fueron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Pero como Nadab y Abiú murieron antes que su padre, sin haber tenido hijos, Eleazar e Itamar se encargaron del sacerdocio. David, con la ayuda de Sadoc, descendientes de Eleazar, y de Ahimelech, descendientes de Itamar, los repartió en turnos para que desempeñaran sus oficios. Pero como se dieron cuenta de que los descendientes de Eleazar eran más numerosos que los de Itamar, fueron repartidos de modo que quedaran 16 jefes de descendientes de Eleazar y 8 de descendientes de Itamar. Los turnos se repartieron por suertes entre todos, pero tanto entre los descendientes de Eleazar como los de Itamar habían funcionarios sagrados, funcionarios de Dios. Luego Semaías, el secretario, hijo de Natael, y uno de los levitas, escribió sus nombres en presencia del rey, de los jefes, del sacerdote Sadoc, de Ahimelech
hijo de Abiatar, y de los jefes de familia, de los sacerdotes y de los levitas. Los turnos que sacaban por suerte, 2 turnos para los descendientes de Eleazar y 1 para los de Itamar. Al sacar las suertes quedaron los turnos en el siguiente orden. Del primero al 24. Joiarib, Pedaías, Arim, Teorim, Malquías, Mijamin, Cos, Abías, Jesús, Secanías, Eliasib, Hakim, Upam, Jezabad, Bilgá, Imer, Jesir, Pisés, Petaías, Ezequiel, Hakim, Gamul, Delaías, Maasías. Así pues, se repartieron los turnos para servir en el templo, según las normas que el Señor, Dios de Israel, había ordenado por medio de Aarón, antepasado de ellos. Los levitas que quedaban eran Subael, de los descendientes de Amram, Gedías, de los de Subael, Isías, que era el mayor de los de Reaíbías, Selamot, Selamot, de los de Isar, Jaat, de los de Selomot, de los descendientes de Hebrón, Jerías el primero, Amarías el segundo, Jaasiel el tercero y Jecamán el cuarto. Estaban también Micaías, hijo de Uziel, Samir, hijo de Micaías, Isías, hermano de Micaías, Zacarías, hijo de Isías, Malí y Musí, hijos de Merarí. Los hijos de Jaasías, hijo también de Merarí. De los descendientes de Merarí, por parte de Jaasías su hijo, estaban Soam, Zacur e Ibrí. Y por parte de Malí, Eleazar, para que no tuvo hijos. Y Quis, Jerameel, hijo de Quis, los hijos de Musí, que eran Malí, Eder y Jarimot. Estos eran los levitas por familias. También ellos se repartieron por suertes, tanto la familia del jefe como la del hermano menor, igual que sus parientes los descendientes de Aarón, en presencia del rey David, de Sadoc, Ahimelech y los jefes de familia, de los sacerdotes y de los levitas. Luego David, los jefes de los servicios religiosos, asignaron oficios especiales a los hijos de Asaf, Emán y Jedetún, quienes comunicaban mensajes proféticos acompañados de arpas, salterios y platillos. Esta es la lista de los que estaban ocupados en esa labor. De los hijos de Asaf, Jacur, José, Netanías y Azarela. El que los dirigía era Asaf, su padre, quien comunicaba mensajes proféticos bajo las órdenes del rey. Los 6 hijos de Jedetún, Gedalías, Seri, Isaías, Simi, Asabías y Matatías. El que los dirigía era su padre Jedetún, el cual comunicaba mensajes proféticos acompañado de arpa para dar gracias y alabar a Dios. Los hijos de Emán, Buquías, Matanías, Uziel, Tebuel, Jeremot, Ananías, Ananí, Eliatá, Gidalti, Romanti, Eser, Josbecasa, Malotí, Otir y Maasiot. Todos estos fueron hijos de Emán, vidente al servicio del rey, según las promesas que Dios le había hecho de lo que lo haría muy poderoso. En efecto, Dios le dio a Emán 14 hijos y 3 hijas. A todos ellos los dirigía su padre cuando cantaban en los servicios religiosos del templo, acompañados de platillos, salterios y cítaras. Asá
Jedutún y Emán estaban bajo las órdenes del rey. El número total de músicos expertos, incluyendo a sus otros compañeros instruidos para cantar al Señor, era de 288. Entonces se repartieron por suerte los turnos del servicio entre todos, fueran mayores o menores, maestras o aprendices. Al sacar la suerte quedaron los turnos en el siguiente orden del primero al 24. José, Gedalías, Zacur, Isri, Netanías, Buquías, Jezarela, Isaías, Matanías, Simi, Azarel, Asabías, Subael, Matatías, Jeremó, Ananías, Josbecasa, Ananí, Malotí, Eliatá, Otir, Gidalti, Maasió, Romantieser. Cada uno de ellos con sus hermanos e hijos eran 12. Al repartir los turnos de los porteros quedaron los siguientes: de los coreitas, Meselemías, hijo de Coré, que fue hijo de Abiasaf. Los hijos de Meselemías, Zacarías el mayor, Ediael el segundo, Zebadías el tercero, Jadniel el cuarto, Elam el quinto, Johanán el sexto, Elioenai el séptimo. Los hijos de Obed-Edom, Semaías el mayor, Josabad el segundo, Joá el tercero, Sacar el cuarto, Natanael el quinto, Amiel el sexto, Isacar el séptimo y Peultai el octavo, porque Dios había bendecido a Obed-Edom con muchos hijos. Semaías, hijo de Obed-Edom, tuvo dos hijos que gobernaban en sus familias porque eran hombres de mucho valor. Los hijos de Semaías fueron Otni, Rafael, Obed, el Sabat, Eliú y Seamaquías, hombres de valor. Todos esos descendientes de Obed-Edom y sus hijos y hermanos eran hombres de valor por la energía que mostraban en el servicio. En total, 62 descendientes de Obed-Edom. Hijos y hermanos de Meselemías, 18, todos hombres de gran valor. Hijos de Osá, descendientes de Merari, Simri, que era el jefe, pues aunque no era hijo mayor, su padre lo puso de jefe. Hilquías el segundo, Tebalías el tercero, Zacarías el cuarto. Los hijos y hermanos de Osá eran en total 13. Estos eran los turnos de los porteros. A ellos lo mismo a los jefes que a sus compañeros les correspondía el servicio en el templo. Hicieron por familias el sorteo de cada puerta y en él entraron tanto los mayores como los menores. A Selemía le tocó en el sorteo la puerta del este y a su hijo Zacarías, consejero prudente, le tocó la del norte. A Obed-Edom le tocó la del sur y a sus hijos les tocó el cuidado de los depósitos del templo. A Osá le tocó la parte del este donde está la puerta de Saleket en el camino de subida. Los servicios correspondientes se distribuían así. Cada día había 6 porteros al este, 4 al norte, 4 al sur y 2 para cada uno de los depósitos. En el atrio al oeste había 4 para la calzada y 2 para el atrio mismo. Así estaban repartidos los oficios de los porteros descendientes de Coré y de Merari. Otros levitas estaban encargados de cuidar los tesoros del templo y los depósitos de ofrendas sagradas de los hijos de Ladán, que descendían de Gersón y de Jehiel. Los hijos de Jediel y de sus hermanos Zetam y Joel tenían a su cargo los tesoros del templo. En cuanto a los descendientes de Amram, Izhar, Hebrón y Uziel, el encargado principal de los tesoros era Zeuel, descendiente de Gersón y de Moisés. Parientes suyos por parte de Eliezer eran Reabías, hijo de Eliezer, Isaías, hijo de Reabías, Jorán, hijo de Isaías, Sicrí, hijo de Jorán, y Selomid, hijo de Sicrí. Selomid y sus hermanos tenían a su cargo todos los depósitos de los objetos sagrados que David, los jefes de familia, los jefes de batallones y de compañías y los altos jefes del ejército habían consagrado al Señor. Eran cosas conseguidas en las guerras y que ellos habían dedicado al mantenimiento del templo. También estaba allí lo que había consagrado Samuel el vidente, Saúl hijo de Quis, Abner hijo de Ner, Joab hijo de Zeruía. Todo lo consagrado estaba al cuidado de Selomid y sus hermanos.
De los descendientes de Isar, los que estaban ocupados de los asuntos exteriores de Israel como oficiales y jueces eran Kenanías y sus hijos. De los descendientes de Hebrón, los que estaban encargados de inspeccionar a Israel al oeste del Jordán, tanto en todo lo relacionado con las cosas del Señor como en el servicio del rey, eran Asabías y sus parientes, 1,700 hombres de gran valor. En el año 40 del reinado de David se hicieron investigaciones en los anales familiares de los descendientes de Hebrón y se encontró que entre ellos había hombres de gran valor en Jazer de Galaad. El jefe de los descendientes de Hebrón era Jerías, junto con sus parientes, hombres de gran valor. Sumaban 2,700 jefes de familia. El rey David los nombró para hacerse cargo de las tribus de Rubén y de Gad y de la media tribu de Manasés, para todos los asuntos relacionados con Dios o con el rey. Señor Jesús, te damos muchas gracias en esta mañana por permitirnos una vez más este privilegio, esta bendición, Señor, de leer tu palabra y comenzar nuestro día pensando en ella, Señor. Permite que tu palabra pueda llenar nuestra mente, Señor, gobernar nuestra voluntad, nuestro ser, pueda dirigir nuestros pasos, Señor. Es lo que deseamos al leer tu palabra cada día, Señor, que ella nos llene por completo, nos guíe. Y pedimos siempre tu dirección, tu bendición, Señor, que tu Espíritu nos ayude para agradarte, para hacer tu voluntad, para vivir para la honra y la gloria tuya. Encomendamos este día, Señor, y todo lo que hagamos el día de hoy. Te lo rogamos, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.